de acá. Bueno, muchachos, en este segundo encuentro, pues vamos a ver método de integración por partes. Entonces, este método se aplica especialmente como antiderivada de la regla del producto, ¿sí? Recuerden ustedes que cuando íbamos a derivar un producto, ¿sí? Un producto de funciones era la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar, ¿sí? Entonces, aquí lo que nosotros vamos a hacer es algo similar, pero vamos a llamar un U y un dV. Entonces, vamos directamente con un ejemplo. Entonces, vamos a hacer, a ver, hagamos una sencillita. Hagamos esto. X por E a la X. Vamos a derivar esto. A integrar, perdón. Entonces, ¿cómo hacemos esto? A ver, voy a dejarles 2 minuticos para que la piensen ustedes cómo la harían. Si la hacen por sustitución, si la hacen por integración directa, entonces, ¿cómo lo harían? Bueno, cuéntenme cómo les fue con el desarrollo de esa integral. Esto pues me dio X sobre 2 por Euler sobre X. O sea, daba la misma. Profe, está muteado. Bueno, derível, a ver qué pasa. ¿A Brian qué le dio? Brian nos dejó otra vez. Está por ahí. Ah, sí, no, Brian está ahí. Aquí estoy, profe. Ah, ok. Brian, cuénteme, ¿cuál le dio? ¿Cómo le dio? Pero a usted le dio fue esto, ¿cierto? Sí, señor, así. Bueno, entonces vamos a darnos cuenta qué es lo que pasa ahí. Entonces, si nosotros derivamos esto, entonces recuerden que es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Entonces, la derivada del primero, ¿sí? Simplemente es un medio, ¿sí? Un medio, y se quedó como un 3. Entonces, esto daría un medio por la segunda sin derivar, más la segunda sin derivar, perdón, la derivada de la segunda por la primera sin derivar. ¿Sí? Más C, pues más C. Entonces, pues yo no le veo que esto se parezca a esto, para nada. ¿Sí? O sea, estoy derivando la respuesta. Entonces, eh, así factoricemos, esto no se reduce nada. Aquí esto es positivo, entonces realmente no veo cómo simplificar esta expresión. En otras palabras, no nos da ese resultado. O sea, yo no puedo llegar y multiplicar los resultados de esas integrales, ¿sí? Yo lo dije desde el inicio. Yo les dije, eso se puede hacer solamente con sumas y restas. Con productos y cocientes, no. Ya la situación
no es tan sencilla. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces, vamos a hacer, a esto lo vamos a llamar algo y a esto lo vamos a llamar ahorita algo. Entonces, a X lo vamos a llamar U y a E a la X lo vamos a llamar dV. ¿Listos? Entonces, ¿cómo hago yo para escogerlos? ¿Cuál es U y cuál es dV? ¿Sí? Simplemente hay una formulita que se llama hilate, ¿sí? Pero vamos a desarrollarlo y ya después ustedes se dan cuenta cómo elegirlos. Entonces, pónganle cuidado. La fórmula de partes es la integral de U por dV es igual a U por V menos la integral de V por dU. Aquí es donde se inventan algunos estudiantes se inventan que una vaca menos la vaca de uniforme, ¿sí? Aquí otros dicen que un día la vaca es igual a una vaca menos la vaca de uniforme. Bueno, eso se inventan ahí Yo varias lo cosas. vi, sí, yo lo vi en YouTube. Ay, perdón, cuénteme. Que yo lo vi en YouTube, decía, un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme y yo, Un día lo vi que se una vaca inventan, sin cola. Ah, vestida de cola, uniforme. vestida de uniforme. Bueno, bueno, no. Eso es que ahí, la verdad yo nunca me lo aprendí. Tal vez yo cuando empecé a ver esto en la universidad, y pues empecé a hacer tantos ejercicios que se me memorizó la fórmula, entonces de pronto no me sé cómo es una vaca menos la vaca de uno, la vaca de uniforme. Bueno, la cosa es que la fórmula es esta, ¿sí? Esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar para el método de integración por partes. Esto es una consecuencia de la regla del producto en la derivación, ¿sí? O sea, si uno hace un producto de funciones, deriva de esa derivada, nos sale esta formulita, pero nosotros vamos simplemente a aplicarla. Entonces, esto es igual, ¿sí? A U, que sabemos que es ¿quién? X. De U, ¿quién es de U? Es de X. Vamos a hacerlo así como lo estoy marcando acá. A ver a qué llegamos. Porque, ¿qué pasa si yo coloco ahora de V a X y U a X? ¿Sí? Entonces, es eso lo que yo quiero que ahorita confrontemos. Entonces, ya tenemos U y tenemos de U. ¿Sí? Entonces, aquí nos pide la fórmula U y nos pide de U. Ahora, ojo, ¿a quién llamamos nosotros de V? De V llamamos a E a la X. ¿Sí? E a la X. Entonces, hay algo que a los estudiantes se les olvida. ¿Sí? Y es que la integral de dx es igual a x más c, ¿sí? A x más c. Entonces, la integral de dv, pues simplemente es igual a v más c, ¿sí? Esto lo debemos tener claro. Siempre que nosotros tengamos la integral de una diferencial respecto a una variable, pues va a ser esa variable más c. Entonces, resulta que aquí en la fórmula me piden v. ¿Cómo calculo ese v? Pues derivando de v. En otras palabras, la derivada de dv, ¿sí? Ya sé que es igual a v, ¿sí? Miren, lo tenemos acá, más c, ¿sí? V. Entonces, ¿cómo hago yo para calcular v? ¿Sí? Pues derivando de v. En otras palabras, si yo derivo de v, pues que es e a la x, entonces esto sería igual a v. En otras palabras, eso se llama transitividad. V es igual a la integral de x, de e a la x. Y nosotros sabemos que la integral de e a la x es la misma, ¿sí? Eso lo dije yo al principio. Entonces, v es igual a e a la x. Voy a volver a repetir eso porque me iba como enredando para que me entiendan mejor. Sí, sí. Me dieron de v. ¿Quién es de v? E a la x. Listo.
Entonces ya a y de v es igual a e a la x. ¿Cómo hallo v? Pues con la formulita. Integro de v y me da v. Entonces, ¿quién es de v? Pues e a la x. Integro e a la x y me da v. En otras palabras, v es igual a e a la x. Bueno, esto lo vamos a llamar por el primer método, ¿sí? O sea, utilizando así, ux y de v e a la x. Entonces, como ya tenemos u, tenemos du, tenemos v y tenemos también dv, porque recuerden que dv es e a la x, ¿sí? Entonces, esto es igual, aplicamos la fórmula. ¿Quién es u? U es x. Multiplicado por v. ¿Quién es v? Ya dijimos que es e a la x, ¿sí? V es e a la x. Menos, este menos es de la fórmula. Siempre tiene que quedar este menos. La integral de v, ¿quién es v? V es e a la x. Por du. ¿Quién es du? Entonces du ya sabemos que es dx. ¿Sí? Entonces, como me decía una vez un estudiante, uy, profe, pero ¿cómo así? ¿La solución de una integral es otra integral? Sí, señores. Entonces, por eso es importante elegir bien quién es u y quién es dv. ¿Sí? En este caso, podemos llegar a la solución. Pónganle cuidado porque x por e a la x, ¿sí? Me da igual, x por e a la x, menos, ¿quién es la integral de e a la x de x? Pues es la misma. Recuerden que la integral de e a la x es e a la x más c. Y esa es la respuesta. ¿Listos? Esta es la respuesta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a derivar para ver si en realidad esa es la respuesta. Entonces, derivando, tenemos que esto es un producto, ¿sí? Vamos a hacerlo aquí. U y este es V. ¿Sí? O cambiamos de letras. A y B. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría? La derivada de A es 1. ¿Sí? La derivada de X es 1. Por, por B sin derivar, es decir, E a la X. Más, ¿sí? Aquí sería más. La derivada de E a la X, pues ya sabemos que es la misma. ¿Por quién? Por X. Por la primera sin derivar, es decir, por A sin derivar. ¿Sí? Entonces, listos. Esto es el resultado del primer producto. Menos la derivada de e a la x, pues sigue siendo la misma. E a la x. La derivada de c es 0. Pero yo aquí me puedo dar cuenta que 1x menos e a la x nos da 0. Entonces, llegamos a lo que teníamos que integrar. Bueno, esa es la primera opción. Ahora, ¿qué pasa? Ahora vamos a dejar por aquí. Voy a hacer por aquí. Voy a hacer todo esto de azul. Ahora, ¿qué pasa si yo hago la integral con que x es dv? ¿Sí? X es dv. Y e a la x es u. Por favor, ¿qué dice ahí? Los cambié, porque yo podía colocar también e a la x, x por x, ¿no? O sea, esto podemos poderlo saber cambiar. Pero lo que hice fue ahora, a x ya no lo llamé u, sino a x lo llamé du. Entonces, pónganle cuidado cómo se desarrollaría eso. Bueno, de x, ¿no? No olvidemos colocar aquí de x. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Entonces, u es igual a e a la x. ¿Sí? E a la x. Du, hagámoslo aquí abajito. Ah, ¿y por qué se llama por partes? Integración por partes, porque pues estas son las partes que tenemos que sacar. U, du, dv y v, ¿sí? Todas las cuatro partes, por eso se llama así. Du es igual a e a la x de x, ¿sí? O sea, nos queda igual. Por eso es que en cálculo se trabaja muchísimo esta función euleriana, porque la derivada y la integral es igual.
Entonces eso nos permite hallar comodines para series, sucesiones, transformadas, bueno, un montón de cálculo avanzado que sigue aquí para allá. Bueno, entonces, ahora dijimos que dv era ¿quién? dv es x. Y sabemos que v es la integral de dv, es decir, la integral de x. Entonces, la integral de x es ¿quién? X al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Ahí eso está quedando grabado, entonces ustedes si acaso lo devuelven nuevamente de dónde salió ese v. Repito que es de integrar de v. ¿Sí? Más c. Bueno, si lo quieren colocar ahí más c. Listo, tenemos u, tenemos de u, tenemos de v y tenemos v. Vamos a sustituirlo en la fórmula. Entonces, ¿quién es u? U es e a la x. ¿Sí? Por v. ¿Quién es v? Por x al cuadrado sobre 2. Bueno, listo. Ahí vamos desarrollándola. X al cuadrado sobre 2. Menos, ¿sí? Porque vamos aquí en la fórmula, por favor. Menos la integral, ¿sí? De u por du. De v, perdón. De v por du. Entonces, v, ¿quién es? X al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Por du. ¿Quién es du? Du es e a la x de x. E a la x de x. Entonces, yo quiero que ustedes vean qué pasó acá. Solamente aquí con este pedacito. O sea, esto sí está sencillo. E a la x por x al cuadrado sobre 2. Bueno, no hay ninguna implicación. Todo está, ¿sí? Pero si yo me pongo a mirar la integral que voy a desarrollar, es más compleja que la que tengo como integral original, o sea, como la que voy a desarrollar al iniciar, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, como el estudiante me dijo, profe, pero ¿cómo así? O sea, la solución de una integral es otra integral. Entonces, tenemos que observar o tenemos que darnos cuenta, ¿sí? Cómo, cómo asignar u y dv para que no nos pase esto, para que no nos pase que la integral que estamos sustituyendo por medio de partes, ¿cierto? Nos dé algo más complejo que la misma integral dada, es decir, la que vamos a desarrollar, la que nos dieron para desarrollar. En efecto, pues lógicamente aquí está el cuadrado, aquí está la 1/2, bueno, el 1/2 no es problema porque se sale, pero este cuadradito pues sí ya va a tener una implicación porque pues va a ser más difícil o entre comillas va a ser más complejo realizar esta integral que es. Entonces, por eso la asignación correcta es esta. Ustedes, eso sí lo van a consultar, con eso yo aprovecho para explicarles otra. Ustedes van a consultar qué es eso de islate, ¿sí? ¿Sí? Ese islate, ¿para qué sirve? Ese islate sirve para asignar quién es U y quién es DV, ¿sí? Entonces, esto lo único que hice es que son funciones inversas, logarítmicas, eh, se me olvidó, Algebraica. trigonométricas y algebraicas, gracias. Algebraicas, trigonométricas y exponenciales, ¿sí? No, es que se me cruzó una cosa que iba a decir ahí, pero no, los confundo. Lo que pasa es que en las integrales dobles y triples ya su tal y late no sirve, ¿sí? Iba a colocar aquí hiperbólicas, pero no, eso es la, ¿sí? Las hiperbólicas van antes de las trigonométricas. Bueno, eh, entonces, dudas, por favor, algo que no hayan entendido ahí. Pues por el momento no, por mi parte. Entonces, como ustedes son muy juiciosos, van a desarrollar esta, la integral, para que vean que esto es sencillo. O sea, en otras palabras, esa que está en rojo. Van a desarrollar esta que está acá. Esta. Bueno. eh, Antes de desarrollarla, muchachos, ¿qué propuesta tenemos para el parcial? A ver,
¿Incluimos este tema o dejamos solo sustitución? O yo, por ejemplo, les puedo decir así como hizo ahorita, me hizo su compañero Pedro, que expuso una integral. Entonces yo, por ejemplo, les puedo llegar y decir, Brian, haga la número 14 del taller, ¿sí? Súbala en un video, súbala a YouTube y me sube el enlace y ese es el parcial, ¿sí? Y yo le puedo decir, le puedo dar el parcial desde hoy. Entonces, y solamente entra integrales por sustitución. O incorporamos esto, partes, o se hacen de a dos. Bueno, los escucho, a ver, cómo les parece mejor? Profe, pues la idea del video está bien, me parece bien. Bueno, ¿qué opina Brian? Sí, igualmente el video, porque pues es una, es una integral que ya hemos pues que se supone que para el punto de desarrollar el parcial, es una integral que ya es desarrollada, entonces me parece fácil. Listo, entonces escojámosla de una vez. Eh, Después de 12 escojan una. A ver, Pedro, dígame qué número expone, menos la que yo expliqué, ¿no? Ni la 13 ni la derivada, ni la que dijo hoy. ¿Hoy era la 15? Sí, hoy dije la 15. Eso, entonces escoja una de las otras. La 16. Listo, la 16. Brian, escoja una después de la 12, mejor dicho, no se puede ni la 13, ni la 15, ni la 16. Entonces le tocaría la 14. La La, 14. la 14 o la 12. Espere, voy a mirar una cosita acá, voy a mirar la imagen, con eso salgo de dudas y miramos a ver cuál les conviene más. A ver. La 14 está fácil, a pesar de que hay un exponente grande, pero eso está fácil. La 12 tiene cambio variable, sí, también. Escoja uno, Brian, escoja uno después de la 11. O sea, puede escoger la 11, la 12, la 14. ¿Cuál escogería? ¿Está mirando la Tengo, imagen? sí, Sí, tengo entre la 11, la 12 y la 14, ¿cierto? sí, señor. Yo diría que la 12. Listos. Listo, entonces voy a escribirlo de una vez en el grupo. Escribámoslo entonces acá, para que no se me olvide. Entonces, el parcial 2 es un video sobre un video, sí. Entonces, pero la número ¿qué? La 16, profe. La 16. Y Brian, la número 12, si no estoy mal. ¿Sí? Brian escogió fue la 12. Sí, señor. Un reloj. Bueno, listos. Entonces, ¿qué van a hacer, muchachos? Simplemente, cuando tengan el enlace del video, ¿sí? Porque la idea es que mañana, o bueno, mañana no, sino el día del parcial, ustedes me suban el enlace ahí a WhatsApp y listos, ¿sí? Yo les voy a subir, solamente ahí va a decir parcial 2 y les voy a escribir ahí, les subo la imagen y ustedes simplemente suben el enlace del video ahí a Moodle. ¿Listos? Para que quede evidencia de que ustedes presentaron el parcial. Entonces, si ustedes hacen el parcial, por ejemplo, hoy, mañana, pues de una vez salen de eso. El video, ¿qué tiene que hacer? Una pequeña presentación, ¿sí? Donde ustedes digan, bueno, mi nombre es Pedro Chaparro, estudiante de Ingeniería de Sistemas.
de tal semestre, estoy en la asignatura Cálculo Integral con el profesor Oscar Quintana. A continuación voy a exponer la siguiente integral como segundo parcial. ¿Sí? Una presentación pequeñita. Y luego pues ya enfocan el cuaderno, ya ustedes miran el medio que ustedes quieran utilizar. ¿Sí? Que si tienen un tablero o si quieren hacerlo aquí directamente en Zoom o lo quieren hacer en una diapositiva y después lo van explicando, como ustedes prefieran hacerlo. ¿Sí? Pueden utilizar el celular, lo que ustedes prefieran. Entonces dejemos el parcial ahí, ¿listos? Pero este tema de integración por partes, pues sí necesitamos trabajar. Entonces, van a desarrollar esto. X al cuadrado por y a la X, D a la de X, y vamos a desarrollar otra, van a desarrollar esto. Logaritmo natural de X de X. ¿Listos? Entonces, vamos a hacer una pausa activa pequeña. Voy a dejar de grabar hasta acá.